Muy Buenas buenas noches noches. para todos. Bienvenidos. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra habitual cita de los jueves. Agradecemos su participación en el conversatorio de hoy, miedos, fobias y pánico, ataques de pánico. Nuestro presentador hoy es Diego Pimentel, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Diego es licenciado en psicología con más de 20 años de experiencia, la cual incluye hipnosis clínica terapéutica, programación neurolingüística, realidad virtual y estudios dentro de la escuela sistemática y cognitiva. Ha incorporado en su práctica tratamientos asociados a las neurociencias y desde el 2013 viene trabajando en neurofeedback y la metodología Brain Trainer. Vamos a dar inicio al conversatorio. Los asistentes pueden dejar sus preguntas en el panel de la reunión que se encuentra al lado derecho de las pantallas. Cuando termine la exposición daremos espacio a las respuestas. Nos disculpan que comenzamos un poquito tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos a todos. Diego, bienvenido. Y como que nos iba dando un ataque de pánico hoy antes de iniciar este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y sí, hoy el tema es un tema interesante, es un tema de actualidad. Fíjense que, bueno, para entrar más de lleno ya a la presentación, todos sabemos que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena y nuevos estilos de vida, está sucediendo, que vamos escuchando, hemos leído en los diarios, en las revistas, hemos visto a personas y cómo esto los va afectando, ¿no? Cómo la pandemia afectó, cómo la cuarentena afectó, tanto encierro. Eh, el otro día hablaba con un paciente que justo se mudó hace unos meses y digamos que al comienzo de la cuarentena le tocó mudarse por primera vez en su vida. Y bueno, le pasaba que se sentía totalmente encerrado y simplemente le dije, mirá, esto es nuevo, normalmente nadie se muda en una pandemia. Así que bueno, fíjate si vos estabas acostumbrado a vivir de otra manera, fíjate si querés compartir con tu familia, si querés de vez en cuando quedarte a dormir con ellos, y andá haciendo algo mixto, no necesariamente algo tan extremo, porque una mudanza, por ejemplo, una cuarentena es algo difícil, ¿no? Cuando es por primera vez y de repente también de algo más grande a algo más pequeño. Digamos que el estrés de una cosa se suma al estrés de la otra. Entonces, hay muchas personas y ha habido muchas consultas en los últimos tiempos en relación a los miedos, las fobias y el pánico. Entonces, por eso es un tema del momento, es un tema que es muy importante porque uno tiene que resolver este tipo de trastornos cuanto más rápido mejor, porque yo he trabajado con pacientes con hipnosis y de repente eh, el ataque de pánico de una sesión a la otra podías hacer que no vuelva a aparecer y negociabas nuevamente con el síntoma y por otra sesión para que no aparezcan los síntomas, para que la persona pueda vivir esa semana mejor. Y de repente, bueno, no, cuando te viene un paciente con años de solamente tal vez estar tomando una pastilla u otro tipo de tratamientos, es difícil porque ya la persona está con la autoestima mucho más baja y le cuesta mucho más poder llegar a un estado saludable porque al cerebro también le van pasando cosas, ¿no? Es como que eh, los primeros momentos en una fobia, en pánico, uno puede trabajar con algunas técnicas más tranquilas, como ser alguna forma de biofeedback, algo de visualización, pero digamos que cuando pasa el tiempo hay que trabajar un poco más, con más intensidad en estos pacientes porque lamentablemente no han conseguido salir de este tipo de trastornos de ansiedad o no han conseguido minimizarlos a modo de poder vivir mucho mejor, tal vez con un cerebro un poquito con tendencia a esa ansiedad, ¿no? Pero bueno, quería comentarles esto, pues es importante.
Igual con el paso del tiempo he incorporado el neurofeedback también a este tipo de tratamientos porque me parece muy útil que mientras trabajas con determinadas técnicas para que la persona pueda desensibilizar sistemáticamente, ¿no? O pueda empezar a vivir mejor, también con el neurofeedback empezar a trabajar para que el cerebro se vaya acomodando de una manera más funcional. Pero bueno, estamos en la semana de Halloween y el tema tiene que ver con esto, ¿no? Miedos, pánico, fobias. Fíjense que los miedos, ¿no? Muchas personas dicen, ¿no? Un miedo puede ser algo que me imagino. ¿Saben? Si una persona se imagina algo y le causa miedo, es porque la imaginación para el cerebro lo toma como algo real. Pero también a un niño le digo que esa hermosa señora de cara celeste verdosa que existe y bueno, lo va a tomar como algo de verdad y se va a asustar. Entonces el miedo se entiende como un temor lógico que se produce ante un objeto o hecho real que lo estimula y desata. Se encuentra dentro de la mente de la persona y muy pocas veces se expresa con algo concreto. En la fobia es distinto, hay miedo. Entonces la fobia es miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar, altura, animales, etc. Y la persona evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa, siendo los mismos totalmente desproporcionados al peligro real que plantea el objeto o la situación específica al contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la evasión causan malestar clínicamente significativo en la persona y le generan un deterioro en lo social, en lo laboral y también posiblemente en otras áreas importantes de su funcionamiento cotidiano. O sea, fíjense que una cucaracha, ¿no? Puede causar, o sea, una persona le puede tener una fobia a una cucaracha, cuando la cucaracha nos ve venir, sale corriendo, porque dice, me va a pisar este grandulón y es un peligro, ¿no? Sería normal y que la cucaracha nos tenga miedo y no que nosotros podamos tener una fobia. Pero bueno, las fobias no responden a cuestiones racionales y simples. O miedo a subir un ascensor, digamos, hay muchas fobias, muchos tipos de fobias y diríamos que en la medida que pasa el tiempo le van poniendo nuevos nombres, ¿no? Lo que antes sonaba simplemente como miedo a tal cosa y no, ahora se llama fobia a tal y tiene tal nombre. En cuanto al ataque de pánico, es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante ese tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Voy a leerlos más o menos rápido, salteándome algunas cosas, porque en los renglones normalmente hay información más o menos de más de lo mismo. Pero, por ejemplo, palpitaciones, golpeteos, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, algún tipo de temblor, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofríos, parestesias, que serían sensación de entumecimiento o de hormigueo, desrealización, que es la sensación de irrealidad o despersonalización, como esta sensación de separarse de uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, ¿no? Entonces, fíjense, para hablar de ataque de pánico, simplemente con 4 de alguno de estos ya estaríamos hablando de ese ataque de pánico, ¿no? También va a haber inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Por ejemplo, hay gente que piensa que se puede morir o que puede quedar mal o que le puede hacer mal alguna parte del cuerpo. También otro tema importante es que hay como un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Entonces la persona empieza a buscar evitar los lugares donde tuvo el ataque. Entonces de repente un día se subió un colectivo, tuvo un ataque en un colectivo, ¿y qué pasa?
No, bueno, nunca más viajo en colectivo. Entonces también empieza a haber conductas evitativas que son parecidas a las que tiene la fobia. Peter Van Deusen habla acerca del cerebro, del concepto de tono, y es interesante para ir viendo qué es lo que va pasando en el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la información cerebral pasa por dos sistemas, uno es el de la amígdala y el otro el córtex prefrontal. La amígdala es el centro emocional del cerebro, es el centro del miedo, de la rabia, el centro de alarma, se encuentra ubicado en los lóbulos temporales. Recibe información de una manera muy rápida, mucho más rápida de lo que la recibe el córtex prefrontal, ¿sí? Determinando entonces si hay riesgos y se debe activar el sistema simpático preparándose para la reacción de lucha o huida. Entonces, cuando recibe esta información, rápidamente tiene que saber si va a actuar o no. Tiene que activar de repente para poder generar los cambios físicos adecuados para poder actuar. Entonces, así que la amígdala rápidamente acciona el hipotálamo para generar una reacción de adrenalina y activar las defensas del cuerpo. Aumenta también la activación del sistema simpático. Para recordar, el sistema nervioso autónomo, hablamos del sistema simpático y del sistema parasimpático. El sistema parasimpático está asociado a descanso, digestión, manutención del cuerpo, control del sueño, frecuencia cardíaca, economía de la energía, restablecer el equilibrio después de una emergencia y básicamente ayuda a mantener el cuerpo saludable, fuerte y eficiente. Y el sistema simpático va a ser quien se encargue de esa respuesta rápida en situaciones de peligro, de lucha o fuga. Puede ser que la persona también se quede congelada, quieta, como estatua. El corazón se acelera, aumenta la presión sanguínea, la sangre de esta manera va a ir rápidamente a las extremidades, los músculos de esta manera se enriquecen porque reciben los nutrientes que lleva la sangre hasta el último de los rincones y bueno, de algún modo es una respuesta al estrés. Fíjense que lo ideal es que en la vida haya un balance saludable entre el sistema simpático y parasimpático, porque también para que el corazón esté latiendo hace falta que el simpático y el parasimpático estén trabajando, donde uno activa y el otro relaja, por ejemplo, para decirlo de una manera simple. Por otra parte, entonces, dijimos primero la amígdala y segundo el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es el centro ejecutivo del cerebro. Decide si esta información que recibe debe ser procesada o debe ser dejada de lado. Para ello necesita información rápidamente para ver si efectivamente está frente a una amenaza real o si se disparó la señal de alarma por error, intentando entonces luego o mitigar o no la respuesta. Cuando una persona está altamente estresada o bajo trauma, la amígdala se puede estar activando casi constantemente, permaneciendo mucho tiempo en modo simpático. Estamos entonces ante altos niveles de tono del sistema nervioso autónomo. Hay una gran inversión de energía hacia el córtex prefrontal en la evaluación de amenazas falsas para desligar el sistema nervioso central. El cerebro y el cuerpo usan enormes cantidades de recursos para generar poco efecto positivo. O sea, con tanta activación, vamos viendo que hay muchos recursos que se están utilizando y la realidad es que no está pasando nada importante quizá, ¿no? Pero al mismo tiempo se da la incapacidad de mantener el sistema nervioso parasimpático. Entonces, con el tiempo, este sistema comienza a desregularse, ¿no? Imagínense, aparecen las falsas alarmas, el sistema se activa, la persona respira de determinada manera, prepara el cuerpo para el huido, para la lucha, etcétera, etcétera, y de repente quizá no hay nada, ¿no? Como puede pasar en una fobia, que hay un bichito, quizá la persona se escapa, quizá en el ataque de pánico la persona misma termina de generar semejante ataque, a partir del miedo a que se repita o el miedo a lo que está pasando. Y lo que estamos haciendo es apagando el sistema o pausando el sistema parasimpático de algún modo y generando una hiperactivación del sistema simpático. Por eso el sistema comienza a desregularse. Entonces el cerebro se va habituando a esta respuesta de estrés
y el nivel del tono del sistema nervioso aumenta a efectos físicos y emocionales. Entonces, este estrés empieza a dañar de algún modo o a afectar de algún modo tanto al cuerpo como a las emociones. El estrés físico entonces puede desencadenar en ansiedad emocional y viceversa. Niveles altos de estrés resultan en colapsos en la manutención de las funciones del cuerpo. A medida que los niveles del tono aumentan con el tiempo, efectos rebotes como ataques de pánico y jaquecas pueden comenzar a ocurrir. Entonces, es muy importante poder estar atento a qué situaciones de estrés van sucediendo en la vida para que esa ansiedad pueda ser canalizada adecuadamente o trabajada para que uno pueda salir de esa activación tan fuerte del sistema simpático. Ahora sí, les voy a contar un poco acerca de un paciente que llega a su primera consulta. ¿Y qué pasa en esta primera consulta? Vemos con qué diagnóstico viene. Viene medicado, el diagnóstico es por fobia social, claustrofobia y neofobia. Acá puse aclaro lo que es la neofobia porque es bastante nuevo el término. Y es el temor o fobia incontrolable e injustificado conscientemente hacia cosas o experiencias nuevas. Se puede manifestar como la falta de voluntad de probar cosas nuevas o romper con la rutina. Y también este paciente presentaba en varias de estas situaciones de fobia, podían aparecer ataques de pánico. Entonces, bueno, como buen paciente con fobias, venía de años de medicación y simplemente enfrentaba muchas de estas situaciones con malestar y con pastillas. El paciente entonces informó de las siguientes áreas, cuál era la dificultad o cuáles eran las más importantes en su vida, ¿no? Y bueno, por ejemplo, bueno, él habló de que la ansiedad era algo muy fuerte, muy importante en su vida, los temores un tanto menos, la depresión, el estrés y la rabia. Después hay otras con otros porcentajes que, bueno, van siendo cada vez menores, pero quizá no son tan significativos para el tema que estamos tocando hoy. ¿Qué hicimos entonces? Bien, ante el diagnóstico, tuvimos la entrevista, realizamos un escaneo cerebral con una gorra de electrodos como la que pueden ver, que va a estar conectada a este equipo que están viendo sobre la izquierda. Entonces, se realiza un escaneo cerebral que nos da un montón de información del cerebro. Y básicamente les voy a ir contando qué es lo que vimos en ese cerebro de esta persona. O sea, piensen en lo que normalmente puede tener como síntomas o modos de relacionarse o modos de sentirse una persona con fobias y pánico. Por un lado, vemos acá qué pasa en las áreas de los temporales asociadas a la amígdala. Y se ve que son áreas que están con mucha activación de beta y de beta alta, más activación de la que deberían tener. Entonces, es claro lo que vimos antes en relación al concepto de tono, qué es lo que está pasando, cómo está desregulado. Acá vemos que esa amígdala está trabajando de más. Pero, ¿qué es lo que pasa? No solamente la amígdala está trabajando de más. Digamos, esta persona ya es una persona que presenta mucha actividad en los temporales también en relación no solo a frecuencias beta y high beta en esas áreas temporales, sino que además en todo el cerebro está presentando unas frecuencias más bien rápidas. Y en estas personas hay mayor tendencia a la ansiedad, dificultad para que se relajen, el pensamiento suele ser acelerado, pueden ser irritables, puede haber respuestas exageradas a situaciones estresantes, necesidad de mantener siempre el control, disturbios del sueño y tendencia a bloquear los sentimientos. Fíjense lo que les leí acá, ¿no? Esta dificultad de relajar, necesidad de mantener el control, ¿no? Una persona con fobia o con pánico
normalmente quiere que todo esté bajo control porque si algo está un poquitito más allá le puede generar más ansiedad, puede aumentar el miedo, ansiedad puede desembocar en pánico. Y también esto de la tendencia a bloquear los sentimientos es interesante porque siempre que trabajé con personas que padecían de ataques de pánico, y también las personas con fobia de algún modo no saben de dónde viene esto. Ahora, cuando yo trabajé con hipnosis, encontraba las causas las causas profundas de las fobias y del pánico. Y normalmente, bueno, eran distintos tipos de causas, pero en el pánico solían ser distintas situaciones estresantes, de cambios muy fuertes en la vida de la persona, puede ser personas que se murieron en su familia, alguien que se recibió. A veces me acuerdo de una paciente que acá hace años hubo un incendio muy complicado en un lugar para bailar y los medios de comunicación estuvieron todo el día mostrando a los muertos que iban sacando de ese lugar, a los que sacaron quemados, a los que llevaban con la ambulancia a un lugar, cómo los del sistema de salud estaban totalmente agotados. Bueno, mostraron cosas, imágenes fuertes, normalmente esto pasó encima a fin de año, creo que había sido el último del año, entonces mucha gente estaba en la casa, enganchados del televisor, mirando las noticias constantemente. Y esto fue una sobrecarga para el sistema de muchos, pero no para todos. Ahora, esta paciente vino con ataques de pánico a los pocos días al consultorio y también había tenido una situaciones de estrés asociadas a cosas lindas, como que se había casado, se había mudado, se había recibido en la facultad, pero también había muerto alguna persona de la familia. Y todo eso se había dado en un lapso de un año y medio más o menos. Entonces su sistema estaba totalmente al rojo, digámoslo así, ¿no? Habían pasado un montón de cosas que ella, tal vez por esta tendencia a bloquear sentimientos, ¿no? Digamos, ya hay un cerebro que más o menos tiene determinadas formatos de funcionamiento que después también pueden ayudar o acompañar a que los síntomas también aparezcan a partir de esta sobrecarga, ¿no? Pero fíjense cómo, bueno, no sabía por qué tenía el ataque de pánico. Esto es como la magia, el mago te muestra lo que te quiere mostrar, mientras tanto la otra mano la tiene oculta y está haciendo otras cosas. Entonces, tanto en el pánico como en la fobia sucede un poco de esto. Las personas se quedan mirando el hecho en sí de la fobia o el miedo a que se produzca el ataque de pánico, pero no pueden profundizar, no pueden ir hacia adentro, bucear y saber realmente de dónde viene todo esto, ¿no? Salvo que, bueno, por algunos estilos de terapia se puede llegar a acceder. Entonces, fíjense, un cerebro con beta rápido o high beta, asociado a efectos cerebrales de los traumas, presenta un exceso de activación cerebral, sensibilidad extrema e hipervigilancia, con una respuesta de defensa y de protección exagerada y reacción de estrés, ¿no? Todo esto estaría relacionado con experiencias traumáticas que la persona vivió. Entonces, fíjense cómo esta persona puede mostrar determinados síntomas y cómo todo está relacionado. También otro tema interesante que surge en el análisis de los datos a partir de este escaneo cerebral es este cociente de alfa-zeta, o sea, es ver la relación entre dos bandas de frecuencias diferentes. Y normalmente esta razón, alfa-zeta, está asociada a la capacidad de traer a la conciencia contenido subconsciente. Pero en este caso la razón es alta, predomina alfa, y esto está asociado a falla en procesamiento de información, problemas cognitivos, motivacionales y ansiedad. Entonces también, si la persona falla en procesar información, si hay algún tipo de dificultad en traer también a la conciencia contenido subconsciente o no, ¿no? Todo, uno podría decir que todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho, ¿no? Vamos a ir viendo que
a partir de distintos datos, todos van diciendo más o menos cosas parecidas que están asociadas, en este caso puntual, a una persona con ataque de pánico. En otro caso puede ser a otro tipo de persona que tenga otros síntomas o que haya tenido otras experiencias traumáticas, pero que también le hayan dejado este tipo de huellas cerebrales. A nivel cerebral hay una frecuencia pico general bajo. La frecuencia pico general es una medida de la velocidad general del cerebro. Picos bajos indican un predominio de las frecuencias lentas, que está asociado esto a dificultades para mantener el enfoque externo, dificultades para fijarse en los detalles y con el procesamiento del lenguaje, depresión potencial y bajos niveles de energía. Bajos niveles de energía, a ver, cuando uno ve a una persona ansiosa piensa que tiene un montón de energía. Bien, una persona que está ansiosa está desperdiciando energía. Entonces, le queda un resto de bajo nivel de energía de algún modo. Entendámoslo más o menos de esa manera. También fíjense esto de dificultades para mantener el enfoque externo. Entonces, una persona con pánico, fobias, es muy común que tenga mucho diálogo interno en determinados momentos. Y el diálogo interno normalmente tiende a ser pesimista, ¿no? Una persona que arranca con un ataque de pánico tiene un poquitito de alguno de los síntomas que nombramos al comienzo, y como apareció ese síntoma ya sabe que le viene el ataque y se pone más nervioso, más ansioso y tiene más miedo. Entonces de repente empieza a sentir que las manos se quedan más tensas y más frías, y bueno, y así con esa dificultad de estar conectado con el mundo externo y con otras cosas, va ayudando a que ese ataque de pánico se vaya desencadenando a la perfección. También se observa, con respecto a las ondas beta, se observa que hay una frecuencia pico de beta que es más bien alta. Y este tipo de pico de beta, digamos, al ser alto, no es funcional. Está relacionado, nuevamente hablamos de hipervigilancia y miedos basados en traumas. Piensen también que el ataque de pánico en sí es una situación que podemos considerar la trauma. El modo en que también se generan algunas fobias podría ser considerado trauma. Y digo podría porque hoy no vamos a hablar de trauma, pero si buscan más o menos qué es lo que es un trauma, van a encontrar que en ambos casos, bueno, la persona hasta puede tener sueños, etcétera, etcétera. Le vienen imágenes a la mente asociadas a alguno de los eventos anteriores, etcétera. Se observan también reversiones. ¿Reversiones qué son? ¿No? Las reversiones tienen que ver con que si hacemos un escaneo cerebral en una persona, tenemos que encontrarnos con que debe haber, por ejemplo, más frecuencias rápidas en el hemisferio izquierdo que en el derecho. En el derecho debe haber más frecuencias lentas tipo alfa que en el izquierdo. Tiene que haber más frecuencias tipo beta frontales, y tiene que haber más frecuencias tipo alfa en occipitales o en áreas posteriores. ¿Está bien? Entonces, en este caso, se ve que hay reversiones. Si ustedes miraran la pantalla, van a ver distintos colores. No vamos a entrar en ese detalle, sino simplemente en la importancia de lo siguiente, ¿no? Que el hemisferio derecho es más rápido que el izquierdo, y esto está relacionado a menudo también con ansiedad, irritabilidad, y si los niveles son altos, también en problemas en cuanto al manejo de la ira. También el hemisferio izquierdo tiene predominio de alfa, y esto está relacionado con un estado de ánimo depresivo, visión negativa de las experiencias y quizá dificultades con el procesamiento del lenguaje. Entonces, fíjense que una persona que está con visión negativa de las experiencias, un estado de ánimo depresivo, pensemos que cuando ya viene con fobia hace un buen tiempo, o con ataques de pánico hace un buen tiempo,
y tratamientos que no lo ayudaron a salir. El estado de ánimo sí se entiende que está más ligado a lo depresivo y también con una autoestima que tiende a ser baja. ¿Por qué? Porque también siente que necesita de una pastilla para poder hacer determinadas cosas, ve que los demás actúan y no necesitan nada para hacer lo que a él le cuesta un montón. Entonces, la depresión y la baja autoestima suelen acompañar a estos cuadros. Otro tema interesante es el cociente de Swingle. Acá pueden ver números, ¿no? Por ejemplo, un primer número es 68%, que responde a una proporción entre frecuencias tipo beta y beta más rápidas en un área frontal, en la línea media, donde corresponde, digamos, asociada al cuerpo calloso, y del 65% en proporción entre beta y high beta, en un área que está asociada al área de la corteza motora, al surco central. Digamos que CZ estaría, si hacemos una línea imaginaria por arriba de la cabeza, entre una oreja y la otra, el punto medio, ahí sería CZ. Y valores por encima del 60% dan cuenta de terquedad y falta de flexibilidad. Entonces, volvemos a lo mismo. Una persona con fobia y pánico, ya sea o uno o lo otro o ambos, seguro va a estar muy rígida, va a querer que las cosas sean de esa manera. Hablamos antes de este hipercontrol, querer tener todo bajo control. Entonces, es muy importante poder ayudar desde la psicoterapia y también desde nuestra propuesta del neurofeedback para que esta persona pueda empezar a mejorar su forma de estar en la vida, de estar en el mundo, de disfrutar, de conectarse, de poder bajar los niveles de estrés, de poder bajar esa ansiedad. Con respecto a la sincronía, si bien este cerebro, bueno, va a mostrar alta sincronía en ondas rápidas en varias áreas, pero en áreas frontales es importante, asociado al tema que nos compete hoy, porque estaría asociado a rigidez mental, obsesividad y tal vez ansiedad. Entonces nuevamente aparecen estos temas. Y por otra parte, niveles bajos de sincronía en ondas lentas pueden relacionarse con un cerebro que desperdicia energía, dando como resultado fatiga y a veces una desaceleración generalizada. Esto que les decía antes. Por un lado, desperdicia energía, por otro lado, acá vemos que puede haber fatiga, esto que veíamos antes también en relación a un cerebro que es como si no tuviera por momentos, ¿no? O sea, imagínense a alguien que, a modo metafórico, ¿no? Imagínense una persona que es maníaca y que después pasara a la depresión. Bueno, acá no hablamos de manía y depresión, sino que hablamos de una hiperactividad del sistema simpático que va haciendo que el sistema parasimpático esté cada vez más menos activo en relación a lo que el cuerpo está necesitando para volver al equilibrio. Y de algún modo tanta actividad genera un agotamiento. En área central, en CZ, también este cerebro muestra un enlentecimiento en esa zona, que podría estar relacionado con impulsividad física, dificultades para la relajación, falta de control físico, problemas de mantenimiento del cuerpo y distraibilidad. Muchas personas que están en tratamiento dicen que quizá van a dormir y a veces no descansan bien, ¿no? O de repente quizá le invitas a hacer un ejercicio de relajación y te dicen, bueno, pero yo no me sé relajar. Ahora, una vez que uno los guía, la verdad lo disfrutan mucho y les hace muy bien. Por eso se utilizan a veces técnicas de respiración, como para que la persona después pueda aprenderlas y utilizarlas en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque cuando uno se relaja, es como cuando uno duerme. Cuando uno duerme, pensemos que el sistema nervioso trabaja en las tareas de mantenimiento del cuerpo
y después la persona puede levantarse con más energía, que es distinto a tomarse un buen café o una bebida energizante, ¿no? O sea, uno es un empujón y lo otro es me relajo para volver con energía. Uno es me da energía un elemento externo. Entonces, muchas veces estas personas, con estos desgastes que tienen, no se relajan, no pueden bajar. Acuérdense de que esto que tiene que ver con relajación tiene que ver con el sistema parasimpático que está por ahí al fondo escondidito y difícil de encontrar para ellos. Con respecto al ritmo sensorio-motor, que también está asociado a esa zona que les decía del surco central, cercano a CZ, y un poquitito a la derecha y un poquitito a la izquierda, cuando hablamos de otros puntos que se llaman C3 y C4. Entonces se ha demostrado que el ritmo sensorio-motor se relaciona con el control y la relajación física. Entonces en estas personas, básicamente en este paciente, pero hay una tendencia que en este tipo de personas, el ritmo sensorio-motor, digamos, esté disminuido. Entonces, se observa que tienen problemas con la relajación física, hay una escritura pobre, son más bien inquietos, son movedizos, son impulsivos. Hay una cuestión también asociada a que pueden distraerse y puede haber problemas de coordinación motora. También están los problemas del sueño, que puede ser un sueño inquieto o dificultades para conciliar el sueño, o que de repente en la mitad de la noche abren los ojos y les cuesta volver a conciliarlo. Otro tema interesante es el red de modo predeterminado. Acá les explico un poco de qué se trata. Este sistema se describe como lo que el cerebro hace cuando no está haciendo nada. Se trata de conexiones entre el cíngulo anterior y el posterior. Se activa cuando las tareas están orientadas internamente, o sea, pensar en uno mismo, soñar despierto, etc. Y se desactiva cuando el foco es una tarea externa. Se encuentra más a menudo en los estados de conciencia de enfoque abierto y menos en los estados de conciencia de enfoque cerrado. Este cerebro muestra una deficiente conectividad entre los sitios de modo predeterminado en las frecuencias alfa, zeta y gamma, y esto tiene que ver con dificultad para lograr quietud, hay una autoconciencia limitada y tal vez fatiga. Hay otro cociente que es el zeta beta, que en este caso el resultado es bajo. Y lo que está midiendo es la relación entre los procesos inconscientes y los conscientes. Cocientes bajos, como en este caso, muestran predominio de beta, que es de la parte consciente, y pueden relacionarse con estrés, ansiedad, susceptibilidad y predominio de la razón sobre la emoción. Entonces, como les decía antes, les cuesta conectarse con la emoción. Se conectan más con el miedo a lo que les está pasando en el cuerpo, pero quizás te dicen, no sé, tengo un nudo en la garganta, y no te dicen estoy angustiado. O sea, fui a tal lugar, tenía miedo, me agarró un nudo en la garganta, o empecé a transpirar. Y no, quizá al principio les cuesta entender qué es lo que les pasó o por qué les pasó. Entonces, es como que está más presente lo racional, y hasta a veces cuando les pasan cosas feas en la vida, como no se conectan con la emoción, también están sobrecargando el sistema nervioso de una manera que a la larga les puede traer alguna consecuencia. Entonces, para tener en cuenta, tus vivencias, tus emociones y tus respuestas son las que te llevan a desregular tu cerebro. ¿Está bien? No existe un cerebro divino que esté todo equilibrado. No, digamos que el cerebro de cualquier persona de este planeta, por las distintas situaciones que va viviendo, desde que es chiquito en adelante, desde el nacimiento en adelante, que ese cerebro se está configurando,
con los padres, con las creencias, con el colegio, con un montón de cosas, va haciendo que el cerebro tenga una configuración más o menos determinada, y también en la medida que nos van pasando otras cosas, se puede ir configurando más hacia que aparezcan también otros síntomas, ¿no? O sea, imagínense que si para que un piano suene bien tiene que estar bien afinado, imagínense que el cerebro, o sea, si una persona no tuviera determinados síntomas, hablaríamos de un cerebro ideal, porque no estaría mostrándonos esos síntomas en este tipo de escaneos, y la persona no tendría síntomas de nada. Digamos que eso es imposible, porque desde la psicología pasan cosas, se generan emociones, uno reprime algo o no. Entonces, de algún modo, el cerebro se va modificando, pero llegar a desregularlo, como para llegar a las fobias o al pánico, etcétera, es algo que uno tiene que entender, que tiene que ver con la vida de uno, y que uno tiene que hacer rápidamente algo para dejar que ese ritmo sea parte de nuestra vida, ¿no? Que esa persona con esa cara extraña que nos mira mientras lleva el cerebro sea quien guíe nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hacer algo, y eso es muy importante. ¿Y qué podemos hacer? Bien, podemos normalizar la respuesta al estrés, recuperar el confort al trabajar con biofeedback relacionado con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ese biofeedback, después les voy a contar lo que es biofeedback, pero imagínense que una persona está haciendo determinadas respiraciones y empieza a ver cómo se da la activación del sistema parasimpático. Lo empieza a ver en la computadora a partir de un sensor que tiene en el dedo o en la oreja y de un software. Empieza a ver que unos gráficos dan cuenta de desactivación del sistema parasimpático, donde empieza a equilibrarse. También, bueno, una persona puede aprender meditación, puede ir a clases de yoga. De esta manera, por ejemplo, son distintos modos de activar el sistema nervioso parasimpático, como les decía. Y también, para normalizar esta respuesta al estrés, es importante el neurofeedback, ¿no? Para directamente trabajar sobre el sistema nervioso central de la persona. También sabiendo que con el neurofeedback conseguimos mudar los patrones de activación del cerebro. Hay otras cosas que también se pueden hacer, que hacen bien, y es bueno hacerlas como complemento a este tipo de tratamientos, porque ayudan a la neuroplasticidad, como ser el ejercicio físico, una buena alimentación, tratar de dormir más o menos la cantidad de horas adecuadas, pensemos en 8 horas para un adulto, una vida más o menos balanceada. Y por otra parte, está la parte de psicoterapia que acompañe. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, yo hoy por hoy estoy trabajando cuando viene una persona con fobias. La parte de psicoterapia la puedo trabajar con visualización e hipnosis o con realidad virtual, que eso ya empieza a ayudar a que el cerebro empiece a trabajar de otra manera, pero el neurofeedback es genial porque ayuda a mudar, o sea, cada una de estas cositas que estuvimos viendo antes, de estos datos importantes en relación al cerebro, digamos que el neurofeedback va a ir buscando mejorarlos. Entonces, por eso es bueno poder trabajar, si uno es técnico en neurofeedback, trabajar con un equipo o tener alguien de confianza para que ese paciente también avance en la fobia, o de repente si el psicólogo o el psiquiatra tiene una persona que tiene un paciente con fobia o ataques de pánico, pueda derivarlos a ese técnico o a esa persona que maneja esta técnica de manera adecuada, para poder hacer un trabajo profundo, para poder hacer un trabajo más satisfactorio sobre las personas. O sea, yo he tenido muchos pacientes que solamente con biofeedback asociado a la respiración, en decisiones tenían el alta por sus ataques de pánico, pero cuando empecé a trabajar con neurofeedback, empecé a ver que además hacía falta agregarles
este tipo de tratamiento para que sea algo más completo y para que el día de mañana se pueda olvidar de la respiración que aprendió en el consultorio o ni siquiera tenga que pensar en usarla. Pero bueno, ténganlo en cuenta, pues es muy importante. Entonces le decía más o menos lo que es el biofeedback en relación a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero también el neurofeedback es una forma de biofeedback. Biofeedback es esto. Bio hace referencia a señales producidas por el cuerpo humano y feedback es retroalimentación. Entonces apunta a un continuo intercambio de información en el cual el emisor recoge la información del medio, pudiendo modificarse a partir de esta información que recibe y a partir de cambiar la respiración o cambiar su pensamiento o cambiar su emoción. Si miran a la izquierda, ven una pantalla, los colores se oscurece un poco y se aclara, baja y sube el volumen. Eso es lo que ve el paciente cuando está haciendo neurofeedback. En el dibujo, el gráfico de la derecha, o en la imagen de la derecha, eso es lo que ve el profesional o el técnico mientras está trabajando, ve qué es lo que está pasando con el cerebro. Entonces el neurofeedback tiene que ver con esto. Es una forma de biofeedback que nos permite modular la actividad del cerebro gracias al entrenamiento. Para dicho entrenamiento se utiliza un equipo que mide las frecuencias cerebrales y un elemento externo que da cuenta de la actividad cerebral. El equipo es este rojo y negro que vemos sobre la derecha. Tenemos la computadora con el software, tenemos un televisor que está mostrándonos o mostrándole al paciente que está sentado qué es lo que está pasando con sus ondas cerebrales. En la medida que lo está haciendo bien, o sea, la persona en el neurofeedback no tiene que pensar en nada, sino simplemente tiene que mirar la pantalla. En la medida que lo está haciendo bien, la pantalla se ve mejor y el volumen se escucha mejor. En la medida que sí lo está haciendo mal, en ese momento se oscurece y baja el volumen. Acá les explicaría entonces cómo es ese funcionamiento, ¿no? Funciona gracias a conceptos, o sea, funciona por lo siguiente, ¿no? Hay conceptos importantes que sustentan o avalan el neurofeedback. Por un lado está la neuroplasticidad. La neuroplasticidad está presente a lo largo de toda la vida de la persona. Es muy importante la motivación y la repetición, y dentro de esta repetición va a hacer que esas nuevas conexiones cerebrales o esas nuevas ramas o esa activación cerebral en el lugar adecuado se va a ir fortaleciendo. Y se va a ir dando, como veíamos antes, con esa pantalla. Entonces, ahí en ese momento la persona está recibiendo el castigo y el refuerzo positivo. El cerebro mismo entiende eso y va a esforzarse por conseguir el refuerzo. Entonces, de esa manera, en un área cerebral que necesitamos que esté menos activa, lo va a estar, o si necesitamos que esté más activa, va a estar trabajando para ello, o si necesitamos que haya sincronía entre dos puntos del cerebro, va a estar sucediendo algo similar. En la medida que activa de manera adecuada, está el refuerzo, en la medida que no, se oscurece, pero bueno, piensen que el cerebro trabaja en milisegundos, entonces los cambios son muy rápidos y lo que vemos en pantalla es rápido también, pero el cerebro tiende a buscar el refuerzo y es lo que va haciendo que esos nuevos caminos de neuronas o el cerebro esté trabajando de manera adecuada en esta neuroplasticidad que está trabajando a su favor. Entonces el entrenamiento cerebral con neurofeedback sirve para muchas cosas. Puede servir en un niño para que una función cerebral que todavía no está activa, bueno, para habilitarla. Puede servir a una persona que tuvo algún problema para rehabilitar una función cerebral. Puede servir para trabajar sobre síntomas y también para optimizar el cerebro para un deportista, para una persona que está trabajando con cosas muy complejas, para bueno, se habla de alto rendimiento. Pensémoslo también que esa optimización cerebral sirve para eso.
hacemos un trabajo muy puntual, muy específico con el paciente. Les voy a mostrar más o menos rápido. Sobre la izquierda dice bloque 1 entrenamiento, más abajo bloque 2 entrenamiento, bloque 3 entrenamiento, bloque 4 y bloque 5. Cada bloque es una sesión de trabajo. Y en cada bloque vamos a estar trabajando distintas áreas del cerebro y distintos tipos de trabajo que pueden ser, por ejemplo, sobre la coherencia, sincronía, o aumento de determinadas frecuencias y disminución de otras. Puede ser, en casi todas las sesiones se suele trabajar oxigenación en puntos específicos del lóbulo prefrontal. Y bueno, este tipo de trabajo que hacemos, una vez que uno llega al bloque 5, comienza nuevamente con el bloque 1 y vamos a trabajar por aproximadamente 40 sesiones con el paciente. Siempre siguiendo bloque 1, 2, 3, 4 y 5 y otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos, cada sesión un bloque distinto. Y lo que les puedo contar a este paciente es que cuando él comenzó el ciclo 1, es la línea, la barra de color azul, por ejemplo, pensamientos críticos hacia sí mismo, el valor máximo es 5 y él le dio a esto el valor máximo de 5. A los 5 ciclos, por ejemplo, pensamientos críticos hacia sí mismo bajó a 4 y en el ciclo 8 bajó a 2. O sea, el entrenamiento con neurofeedback fue generando estas mejoras en varios puntos que él había tomado como importantes. Problemas tragando o nudo en la garganta, ¿no? Empezó con 5, después al quinto ciclo lo bajó un puntaje de 2, en el octavo ciclo un puntaje de 1. Se percibe como incapaz de enfrentar lo que pasa. Y nuevamente, era algo que estaba puntuado en 5, luego al quinto ciclo bajó a 3, al octavo ciclo bajó a 2. Se juzga negativamente. Bueno, también de 5 fue bajando a 4 y luego bajó a 3 hacia el final. Ansiedad constante, también pudo bajar y fue muy importante la evolución de este tema, porque entre las fobias y el pánico era un tema muy importante en su vida, y pudo bajar de 5 a 2 en el ciclo 5 y al finalizar el ciclo 8, esa ansiedad constante era muy baja, digamos, no era significativa en relación a los comienzos. Está preocupado, ansioso a menudo, también comenzó con 5 y similar a esta ansiedad constante, al quinto ciclo bajó a 2 y al octavo ciclo bajó a 1. Entonces tengan en cuenta que sí, con este paciente se trabajó básicamente con algo de hipnosis para trabajar algunas situaciones que podían estar asociadas a la fobia, con respiración para manejar los estados de ansiedad, mientras íbamos realizando el trabajo en neurofeedback. El trabajo en neurofeedback, piensen que si lleva 40 sesiones y más o menos acá están viendo los avances de una persona, tiene que haber un acompañamiento interesante entre lo que es el neurofeedback y lo que la persona pueda estar haciendo a nivel terapéutico para ir avanzando y hasta, bueno, ir disminuyendo la medicación, como fue en el caso de este paciente. ¿Quién creó esta técnica? Esta modalidad de trabajo es Peter Van Deusen. Esta modalidad de trabajo está instalada hoy en 31 países, con más de 300 personas que se han capacitado. Sepan y recuerden que el neurofeedback es psicofisiología aplicada, es uno de los tratamientos de las neurociencias, utilizado en el mundo por profesionales de la salud y por especialistas certificados.
Si quieren conectarse, ahí tienen distintas opciones para Estados Unidos, Europa, África y Asia, Sudamérica y Centroamérica, Brasil y Argentina. En Argentina, bueno, esta es mi página, mi mail y mi celular. Y bueno, de a poquito la red de Argentina va creciendo, ya tenemos 2 personas más que son parte de la red y que están trabajando en Córdoba. Yo soy Diego Pimentel, trabajando desde Buenos Aires. Así que les agradezco la presencia y estaremos seguramente encontrándonos en algún otro espacio, tal vez yo de oyente o tal vez contándole algo más de lo que estuve trabajando. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias a ti. Aunque estamos un poquito cortos de tiempo, tengo solo una pregunta que dice que si los miedos se heredan de padres a hijos. Y muchos miedos son, gracias, o por decirlo de algún modo, gentileza de la familia de origen. ¿Sí? Porque digamos que esos miedos, al igual que algunas ansiedades, las transmiten los padres. ¿Sí? Por ejemplo, hay padres que sobreprotegen porque tienen miedo que pase tal cosa o tal otra, entonces después los chicos tienen miedo de salir y hacer. ¿Sí? También hay miedos que son culturales, que arrancan en la niñez. No sé, bueno, acá en Argentina se hablaba del campo y la luz mala, en otros lugares se habla del hombre de la bolsa, y son miedos que son transmitidos en este caso a propósito, ¿no? O sea, una cosa es un miedo que es transmitido sin querer porque mamá o papá tienen miedo a algo, ¿no? Por ejemplo, mirá, cuando salgas, no uses el celular porque te pueden robar, ¿no? Entonces, unos padres que le empiezan a decir eso a los hijos, o que el hijo los ve temerosos en la calle con el teléfono, y ese chico ya va a tener miedo el día de mañana, y está bien, es miedo ante algo real y concreto, pero mientras sea un miedo saludable, como quien dice preventivo, y no un miedo que me paralice, bueno, sonó raro lo que dije, ¿no? Porque digamos que la prevención de algún modo es un modo de anticiparse a algo, ¿no? Entonces, por prevención no saco el celular en la calle. Por prevención, ¿qué significa eso? Que no lo saco porque a ver si me lo roban. Bueno, ¿tenés miedo que te lo roben? Bueno, no tengo miedo porque tengo prevención. ¿Está bien? Entonces, digamos que son todas cosas que están un poco mezcladas. Pero digamos que sí, de algún modo los miedos son transmitidos, muchos de ellos, y otros por televisión, por religión, por cultura, por reglas, por leyes. Hay gente que dice, mirá, portate bien, le dice a los hijos, porque si no viene el policía. Y después el nene tiene miedo al policía y no tiene ni por qué tenerle miedo. Entonces, es un poco así, la pregunta es correcta y bueno, y agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes y si quieren hacer más preguntas, las dejan en el chat y más adelante podrán ir encontrando seguramente en sus mails alguna respuesta. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, Diego, a ti muchas gracias y gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Te esperamos entonces en una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nosotros los invitamos a visitar nuestra página neurocienciaaplicada.org, donde encontrarán información sobre las diferentes modalidades y opciones de entrenamiento cerebral. También en diferentes países de Latinoamérica hay entrenadores de nuestra metodología Brain Trainer. En la página también ahí encontrarán el listado con sus datos por si de pronto los asistentes a nuestro conversatorio de hoy quieren recurrir a ellos. Los invitamos para nuestro próximo conversatorio que será ¿Cómo aprendemos desde una perspectiva cerebral? Próximo 5 de noviembre. A sus correos llegará un enlace para que se registren de nuevo y antes de dar por finalizado el conversatorio, en sus pantallas aparecerá una pequeña encuesta. Les solicitamos contestarla. Sus respuestas nos ayudan a mejorar cada día más. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buena noche y hasta la próxima.